Mamá, ¿estás ahí? La voz de Lucía temblaba al otro lado del teléfono, como si estuviera conteniendo el llanto. En la cocina de la abuela, Carolina apartó su plato de pastel con gesto serio. ¿Qué pasó? Solo sal de la casa, ahora, por favor. Carolina se quedó inmóvil. El bullicio de la comida, los brindis, las risas de la tía Clara, la voz fuerte del abuelo discutiendo sobre precios, todo se volvió distante de pronto. Sin mirar a su madre, que seguía sirviendo el té, Carolina se levantó y fue hacia el pasillo. Al abrir la puerta, una ráfaga cálida de aire la envolvió. Lucía la esperaba en la entrada, abrazando con fuerza su mochila. Sus ojos estaban secos, pero su expresión era seria, con una madurez inusual. ¿Qué sucede?, preguntó Carolina, agachándose para verla de cerca. Aquí no, dijo Lucía negando con la cabeza. Vámonos. El cumpleaños de la abuela Rosa había comenzado como siempre. En el pequeño apartamento de los suburbios, el aroma a pollo frito y jugo casero llenaba el ambiente. Sobre la mesa, platos de ensalada rusa, sándwiches con embutidos y el tradicional pastel de capas que Rosa preparaba con la receta de su madre. Familiares, vecinos y algunos conocidos charlaban sobre el clima, el tráfico y lo caro que estaba todo. Carolina, la hija mayor de Rosa, permanecía sentada en un rincón. Sonreía cuando era oportuno y rellenaba la taza de su hermana menor, Clara, quien no paraba de correr detrás de sus traviesos hijos. Carolina estaba acostumbrada a estas reuniones. Había aprendido a no llamar la atención, a evitar confrontaciones, a no remover viejas heridas. Sus padres, Rosa y Ernesto, preferían que todo luciera como una familia ejemplar. Sonrisas, brindis, nada de discusiones. Pero detrás de esa fachada, Carolina siempre sintió un vacío. Como la hija mayor, había cargado con el peso del hogar. Desde los 16 trabajaba medio tiempo y entregaba la mitad del sueldo para cubrir gastos. Cuando Clara creció, nunca le exigieron lo mismo. Déjala, necesita estudiar, pensar en su futuro, decía Rosa. Y Carolina tragaba su frustración, convenciéndose de que era lo correcto. Ahora, con 32 años, volvía a estar sentada en esa misma mesa, pero ya no era la chica obediente de antes. Su separación de Martín la había dejado sin fuerzas. Él era encantador, hasta que bebía. Después venían los gritos, las amenazas, una vez incluso estrelló un plato contra la pared. Lucía, que en ese entonces tenía solo 7 años, se escondió asustada. Fue en ese momento que Carolina supo que debía marcharse. Empacó, tomó a su hija y regresó a casa de sus padres, creyendo que sería algo temporal. Pero ese mientras tanto se extendió por 2 años. Para colmo, Martín decidió demandarla, exigiendo la custodia de Lucía. No por amor, sino por venganza. Sabía que lo único que podía destruir a Carolina era perder a su hija. Encendió el auto y observó a Lucía, quien seguía en silencio mirando por la ventana. Se detuvieron junto a un viejo kiosco abandonado, en un terreno vacío donde antes vendían comida. El cielo se teñía de tonos rosados, pero dentro del coche el ambiente era frío, pese al calor exterior. Ahora sí, cuéntame, pidió Carolina, girándose hacia su hija, esforzándose por mantener la calma. Estaba en el baño, comenzó Lucía. No sabían que estaba ahí. Escuché a la abuela, al abuelo y a la tía Clara hablando de ti. ¿Qué decían? Carolina sintió como se le oprimía el pecho. Que no estás bien, que sería mejor que yo viviera con papá, y que planean ponerte algo, creo que drogas, para que pierdas el juicio. Carolina la miraba sin poder creerlo. Sus padres, Rosa, que cada mañana le cocinaba a Lucía, Ernesto, que reparaba su bicicleta, incluso Clara, su hermana menor, egoísta pero cercana. No podía asimilarlo. Pero Lucía no mentía. Sus ojos, serios y apagados, no dejaban lugar a dudas. Dijeron que debes volver a tu antiguo trabajo, continuó Lucía, para seguir ayudándolos con dinero. Y que si yo me quedo con papá, tú podrías hacerlo. Carolina apretó el volante con tal fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Recordó todos los años en los que enviaba parte de su salario a sus padres,
cuando pagó sus vacaciones, cuando compró un refrigerador nuevo para reemplazar el viejo. Era su hija modelo, mientras aportaba. Pero tras el divorcio, al perder su empleo en el banco y aceptar un puesto remoto con salario reducido, todo cambió. Rosa se quejaba por las facturas. Ernesto murmuraba sobre el precio del combustible. Clara insinuaba que Carolina ocupaba espacio en el departamento que compartían con su esposo y sus hijos. No quiero regresar, dijo Lucía en voz baja. Ni con ellos, ni con papá. No volveremos, respondió Carolina con firmeza, aunque por dentro todo temblaba. Te lo prometo. Fueron a casa de Mauricio, un viejo amigo de la escuela. Mauricio era de los que siempre están cuando se les necesita, sin pedir explicaciones. Alto, algo encorvado, con barba descuidada y el hábito de bromear incluso en situaciones difíciles. Al verlas en la puerta de su pequeño apartamento, simplemente dijo: «Pasen. Justo puse agua para el té». Lucía se recostó en el sofá, abrazando su mochila, mientras Carolina le contaba todo a Mauricio. Él escuchó sin interrumpir, frunciendo el ceño al oír la parte del supuesto plan con drogas. «Eso ya no es solo crueldad», dijo mientras servía el té. «Eso es delito». «Lo sé», suspiró Carolina. «Pero primero tengo que entender cómo no vi venir todo esto». Esa noche no pudo dormir. Miraba el techo mientras Lucía dormía a su lado. En su mente repasaba cada momento en casa de sus padres. Los gestos de desaprobación de su madre cuando Lucía reía demasiado fuerte, los comentarios del padre diciendo que Carolina ya no sostenía a la familia como antes, la forma en que Clara se llevaba a sus hijos a jugar sin incluir a Lucía. Las señales estaban ahí, pero ella las ignoró, aferrada a una imagen idealizada de familia. A la mañana siguiente, llevó a Lucía al colegio intentando parecer una madre más. Sonrisa, trenzas, y el almuerzo guardado en la mochila. Pero al llegar a la entrada, la esperaban sus padres. Rosa, con un vestido llamativo, apretaba su bolso. Ernesto, de rostro serio, parecía estar por ir a una cita oficial. «¿Dónde estabas?», preguntó Rosa con tono áspero. «Te llamamos toda la noche». «Sé muy bien dónde estuve», respondió Carolina, mirándola directo a los ojos. «Y también sé lo que dijeron en la cocina». Rosa se puso pálida, aunque rápidamente recuperó la compostura. «Es absurdo. Lucía debe haberse confundido. Solo hablábamos de lo difícil que es todo, de Martín». «Basta», interrumpió Carolina. «Escuchó sobre las drogas, sobre su plan de entregarla a él para que yo volviera a mantenerlos». Ernesto tosió, como si fuera a intervenir, pero no dijo nada. Rosa abrió la boca, la cerró, y finalmente murmuró: «Estás exagerando. Solo queríamos ayudarte». «¿Ayudarme?». Carolina soltó una risa amarga. «¿Vender a mi hija por sus vacaciones y su jardín? Esto se acabó». Se dio media vuelta y se marchó, con las manos temblorosas. En ese instante, supo que no había marcha atrás. Las semanas siguientes fueron como caminar entre trampas. Buscó apoyo legal y encontró a Verónica, una abogada de mirada penetrante y palabras francas. Verónica escuchó su historia y negó con la cabeza. «Si tus padres y tu hermana se ponen del lado de Martín en el juicio, la situación se complica. Son parientes cercanos, sus declaraciones tienen peso», advirtió Verónica con seriedad. «Pero si Lucía cuenta la verdad, eso podría cambiarlo todo». Carolina asintió, aunque por dentro sentía un nudo. Su hija ya había vivido demasiado. Los gritos del padre, los cambios de casa, la frialdad que se respiraba en casa de los abuelos. Y ahora tendría que hablar frente a un juez, con Martín delante, ese hombre que sabía cómo manipular a todos con su encanto cuando le convenía. Carolina conocía bien su estrategia. Él no buscaba la custodia por amor a Lucía, sino como forma de castigarla a ella, de hacerla sentir impotente. Cuando la niña se enteró del juicio, no lloró. Solo preguntó: «Si cuento todo lo que pasó con papá, ¿me dejarán quedarme contigo?». «Sí», respondió Carolina, tragando con dificultad. «Haré todo lo posible para que así sea». «Entonces lo contaré», dijo Lucía, y volvió a su cuaderno,
donde estaba dibujando una osa protegiendo a su osesno de unas serpientes. Carolina la observaba con una mezcla de admiración y dolor. Su hija era más fuerte de lo que ella misma había sido a esa edad. Y Carolina se prometió que nadie le arrebataría esa fortaleza. El juicio se celebró en un edificio gris, con olor a carpetas viejas y pegamento. Carolina estaba sentada junto a Lucía, sujetándole la mano con fuerza. Martín entró con un traje barato, pero con una sonrisa segura, como si ya hubiese ganado. Detrás de él llegaron Rosa, Ernesto y Clara. Se sentaron junto a Martín sin mirar a Carolina. Lucía apretó con más fuerza la mano de su madre. Verónica estaba bien preparada. Presentó informes que demostraban que Carolina era una madre comprometida, calificaciones escolares de Lucía, certificados médicos de las veces que la llevó tras los arranques violentos de Martín y testimonios de vecinos. Pero lo más importante sería lo que dijera la propia Lucía. Cuando Rosa subió al estrado, Carolina sintió que la sangre se le helaba. Su madre habló con voz firme, evitando el contacto visual. Carolina siempre fue emocional, complicada. Desde la separación no ha estado bien, perdió su empleo, vive con nosotros. Su situación económica es inestable. En cambio, Martín se ocupaba de Lucía, pasaba tiempo con ella. Ernesto agregó que su hija estaba muy alterada últimamente. Clara aseguró que Martín siempre fue un padre ejemplar. Carolina los escuchaba sin reconocerlos. Aquellos eran sus padres, su hermana, personas por las que se había sacrificado durante años. Recordó cómo pagó la reparación del auto familiar, cómo le compró un abrigo caro a su madre para un aniversario. Y ahora mentían sin pestañear, con tal de quitarle a su hija. Cuando llamaron a Lucía, el silencio llenó la sala. La niña se puso de pie, pequeña en su uniforme escolar, pero erguida. Miró directamente al juez, ignorando a su padre, y comenzó a hablar. Papá gritaba mucho. A veces tiraba cosas. Una vez rompió una botella cerca de mí. Me daba miedo. Con mi mamá no tengo miedo. Ella siempre está, me escucha. El juez tomó nota, asintiendo. Luego le preguntó, ¿alguien más te hizo sentir incómoda? Lucía dudó unos segundos, luego dijo, la abuela, el abuelo y mi tía Clara. Los escuché decir que querían mandarme con papá, que iban a meterle algo malo a mamá para que se la llevaran. Dijeron que yo estorbaba, que sin mí todo sería más fácil. El ambiente quedó en completo silencio. Rosa se quedó sin color en el rostro. Ernesto se aclaró la garganta. Clara no levantó la vista. Martín apretó los puños, pero no dijo nada. El juez los observó por encima de las gafas, y Carolina sintió que una chispa de esperanza encendía dentro de ella. Durante la pausa, ocurrió algo inesperado. Martín, perdiendo el control, sujetó a Rosa del brazo con fuerza mientras le decía algo entre dientes. Ella se soltó de inmediato. Ernesto intentó intervenir, pero Martín lo empujó antes de salir del edificio. Rosa y Ernesto se miraron entre sí. Y Carolina supo que algo había cambiado. Ya no estaban de su parte. Cuando el juicio continuó, Rosa, Ernesto y Clara no regresaron. Verónica se inclinó hacia Carolina y le susurró. Han retirado sus testimonios. Ese fue el punto de quiebre. Verónica presentó entonces más pruebas. Transferencias bancarias donde Carolina ayudaba económicamente a sus padres, mensajes donde Martín la amenazaba, incluso un video antiguo de la cámara del edificio donde él arrojaba una botella contra la pared. Una semana después, el fallo fue emitido. Lucía quedaría bajo la custodia exclusiva de Carolina. Martín perdía todo derecho de visita. Cuando escuchó el veredicto, Carolina abrazó a su hija con tanta fuerza que la hizo reír. «Mamá, me vas a aplastar». Salieron del juzgado y Mauricio las esperaba en la entrada. Le entregó a Lucía una chocolatina y le dijo, «¿Qué dices, campeona? Nos vamos a casa». Pasó un año. Carolina alquiló un pequeño apartamento de 2 habitaciones en un barrio cercano. El trabajo que consiguió en una empresa modesta le daba estabilidad. Por primera vez en mucho tiempo, podía comprarle unos tenis nuevos a Lucía sin tener que contar cada moneda. Mauricio se volvió parte de su día a día. Ya no era solo un amigo,
Era alguien importante. Comenzaron a salir, y Carolina se sorprendía de lo natural que había sido todo. Estuvo con ella cuando todo se derrumbaba, y no se fue cuando comenzó a reconstruirse. Lucía ahora dibujaba historietas sobre una osa que enfrentaba peligros y siempre volvía con su cría a una cueva cálida. A veces se las mostraba a Mauricio, que fingía ser crítico experto y le preguntaba con seriedad qué personalidad debía tener la osa. Lucía decía que él ya era parte de la manada, y Carolina lo veía sonrojarse al oírlo. Una mañana, Rosa y Ernesto tocaron a su puerta. Rosa llevaba una fuente con panqueques, y Ernesto, algo incómodo, se mantenía detrás. Carolina, nos equivocamos, dijo su madre. No supimos ver cómo era Martín. ¿Podemos empezar de nuevo? Carolina se preparaba para contestar, pero Mauricio salió al pasillo, los miró fijamente y dijo con calma: será mejor que se marchen. Lucía se asomó desde su cuarto, asintiendo con la cabeza, como respaldando cada palabra. Rosa y Ernesto se fueron sin decir nada más. Carolina supo más tarde que sus padres habían caído en desgracia, deudas, conflictos con los vecinos, chismes. Pero ya no era su problema. Esa noche, sentada en el sofá, Carolina miraba a Lucía concentrada en un dibujo, y a Mauricio en la cocina preparando café. Y pensó que la familia no siempre es quien te trae al mundo, sino quienes están contigo cuando todo se desmorona. Y por esa familia, estaba dispuesta a luchar siempre. Desde aquella mañana en que Carolina cerró la puerta a su pasado, no volvió a mirar atrás. A veces el dolor más grande viene de aquellos que alguna vez llamamos familia. Pero también es cierto que la verdadera familia se elige. Son esas personas que se quedan cuando el resto se va, que te apoyan cuando más lo necesitas, y que luchan contigo sin pedir nada a cambio. Lucía creció sabiendo que tenía a su lado a una madre valiente y a un hombre que, sin ser su padre, eligió ser parte de su historia. Y Carolina, después de años de cargar con culpas ajenas, aprendió que no hay deber más noble que proteger a quien amas, incluso si eso implica alejarse de quienes deberían haberte cuidado. Porque el amor real no manipula, no chantajea, no exige sacrificios a cambio de aceptación. El amor real cuida, escucha y construye. Si esta historia te conmovió, suscríbete a nuestro canal Diario de un Romance para seguir descubriendo relatos que tocan el corazón. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Qué significa para ti la verdadera familia? Dale like si tú también crees que el amor se demuestra con acciones. Activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias llenas de emoción, lucha y esperanza.